Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la autoridad, la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Hermoso mensaje, y no dejaremos de emitirlo cada vez que en el set nos acompañe un invitado que de alguna manera se relacione con el tema del Papa. Muy buenas noches, le habla Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta profesional de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional, iniciando una nueva semana desde otra óptica y advirtiéndole a quienes nos ven por Facebook Live que tenemos aquí varias boletas para sortear, porque este fin de semana se viene el gran evento de la Salsa Fest. Bueno, ¿por qué el hecho de ese video del Papa Francisco? Porque hoy hemos traído al set, aquí en directo, al exparlamentario José Aristides Andrade, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia de este prestigioso canal. Muy contento de estar nuevamente en mi tierra y de poder saludar y compartir con mis coterráneos y mi familia en particular de esta fiesta decembrina, y aprovechar para desear a todos los barranqueños y a todas las gentes del Magdalena Medio una Navidad en paz y con mucha tranquilidad y mucha felicidad, ojalá. Bueno, usted dice de estar nuevamente en esta tierra. ¿Hace cuánto no estaban en esta tierra? Bueno, tenía aproximadamente 8 años de no poder estar disfrutando de la amistad y la presencia de mis familias, de mis amigos, y por motivos plenamente conocidos, pero yo creo que superado el impasse que me tocó vivir, pues estoy muy contento, Daniel, y además pues esta época que invita a la reconciliación y a la tranquilidad, pues es muy propicia para precisamente compartir con todos los seres que queremos. ¿Usted vive acá, está radicado acá? Sí, cómo no, yo nunca he dejado de estar en Barranca Bermeja. A esta tierra me debo, esta tierra me dio todo lo que soy, y por esta tierra estaré luchando siempre. Retirado hace tiempo del Parlamento, pero activo en la política. Bueno, no propiamente haciendo activismo, pero no puedo ser indiferente a las cosas que suceden en Barranca Bermeja, en la región, en el país, porque después de haber estado durante casi 40 años en el activismo político, pues uno no se puede marginar, y además porque todo ciudadano debe preocuparse por el futuro y por el presente de su ciudad, de su región,
de sus gentes, y yo en ese sentido siempre estaré presente en Barranca Bermeja, y lógicamente aquí vive toda mi familia, todas las cosas buenas y malas que sucedan en Barranca Bermeja pues me afectan y los afectan a ellos. Bueno, cuando usted llegó yo le dije, doctor Aristides, esté pendiente, voy a emitir un video del Papa Francisco. ¿Usted estuvo atento al video? Es decir, esa temática que él trata allí, ¿cómo la analiza? Daniel, yo creo que todos los colombianos y en el mundo entero debemos practicar ese exhorto que hace el Papa. Estamos en una crisis municipal, departamental y nacional de corrupción. Es el tema de moda hoy en día porque se ha llegado a la conclusión de que la corrupción es el peor lastre que tiene la sociedad hoy en el mundo. Los grandes escándalos en diferentes países del mundo, el escándalo a nivel nacional de Odebrecht, la corrupción en la justicia, los cuestionamientos a la fiscalía, etcétera, etcétera. Y lógicamente Barranca Bermeja también tiene grandes problemas. ¿Y cuál es la explicación que da el Papa? El apego a la riqueza, el apego a la vida mundana, a la vida de lujos. Por eso el Papa recomienda que quienes pretendan hacer política, quienes tengan esas aficiones, que no se metan en la política, porque el apego al dinero, el apego a la riqueza, a los lujos, a la vida fácil, en una persona que practica la política, pues va indudablemente aparejada con la corrupción, porque no es lógico que la política sea un instrumento que produzca riqueza, no tiene sentido, porque es un servicio o es una actividad para servir, y el servicio generalmente, que es el servicio público que presta un político, no tiene por qué ser fuente de enriquecimiento. Permítame el atrevimiento, usted es pensionado en el Congreso. Sí, señor. Los congresistas ganan bien. Sí, señor. No me va a decir que no tiene su finquita y tiene sus activos por ahí. No tengo fincas. ¿Seguro? Ni nada. No le pido que jure en piedra y mármol porque eso no... Ni nada de la estrambótico que plantea el Papa. Tengo lo normal. Y en Barranca Bermeja la gente me conoció durante toda mi actividad política. Yo no hice riqueza. Hace poco, en una entrevista que me hicieran en un periódico virtual, hacía esa aseveración y la puedo repetir aquí. Yo no utilicé la política ni para enriquecerme, ni para utilizarla en favor de mi familia, ni de mis hijos. Ellos, por ejemplo, el caso de mis hijos, se han tenido que abrir a tesón en sus actividades, y en Barranca Bermeja todo el mundo sabe dónde están mis hermanos, dónde está mi viejo en la Floresta, el viejo Grimaldo. Todo el mundo lo ve ahí en la misma casita donde yo estuve en las épocas de mi juventud, cuando me fui a la universidad y regresé ahí mismo, y ahí se encuentra siempre. Bueno, usted me hace recordar en mi época de estudiante que le cogió una rabia a nuestra psicóloga porque nos rajaba. Y ella decía, yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Entonces, con eso no, con ese argumento siempre nos rajaba. Pero el nombre de José Aristides Andrade genera en muchas personas ese afecto, pero otros tienen como que cierta distancia. ¿Por qué será? Bueno, yo siempre tuve como máxima, y se lo he enseñado a mis hijos, que uno tiene que tener posiciones. La persona que no asume posiciones es un mediocre, y el mediocre queda mal con todo el mundo. Les he recomendado que se preocupen porque sean más las personas que comparten su pensamiento, o sea, que sean mayoritariamente las personas
que creen en sus ideas que las que pretenden descalificarlas. Y esa máxima la apliqué durante toda mi vida política. Por eso quienes participaron a mi lado siempre estuvieron convencidos de la sinceridad de mi actuar, porque siempre supe decir sí y no. Y siempre tuve una línea vertical, por ejemplo, en el manejo de las cosas del Estado, la cosa pública, en la transparencia. Y eso me granjeó la amistad y la querencia mayoritaria de la población. Eso me permitió hacer un recorrido en la política exitoso. Yo fui concejal de Barranca Bermeja en 1978. Sí. Hace, imagínense, 40 años. Y pude ser diputado, fui concejal varias veces, entre otras cosas cuando no pagaban por ser uno concejal. Era, ¿cómo se llama eso? Ad honorem. Ad honorem, y mis compañeros de consejo, recuerdo mucho, eran gentes humildes, gentes obreros. Recuerdo a un Ángel Saldaña, hoy desaparecido, venía de ser un pescador y estaba en el consejo. Recuerdo a José Domingo Díaz, un pensionado de Ecopetrol. Recuerdo a algunas personas que se desempeñaban en albañilería. En fin, y con ellos hicimos posible el desarrollo de la ciudad en esa época. Por cierto, no habían aquí instituciones de educación superior como las hay hoy, pero la gente tenía el deseo de servirle a la ciudad. ¿Qué entidad de educación superior funcionaba en la época? No, no había ninguna. No había ninguna. Tenía que ir la gente a Bucaramanga. Tenía que ir la gente a Bucaramanga o a Bogotá. Y pues, ya que usted me lo recuerda, ese es uno de los logros de quienes hicimos la política en esa época, haberle traído la universidad a la juventud barranqueña. 2 universidades públicas. ¿Cuáles? La Universidad de La Paz, que se creó acá, y la Universidad Industrial de Santander, que se logró hacerla llegar en una seccional a Barranca Bermeja. Doctor, ¿usted es cofundador del FILA? Sí, yo tuve la oportunidad de ser llamado en esa época, en 1977, a colaborar en un proyecto político regional que se diseñó con la autoría de Horacio Serpa y otras personas del nivel departamental. Recuerdo mucho a Mario Larte Peralta y a Alonso Larte. Y en esta área, pues, Horacio Serpa y este servidor. Y nos propusimos decirle a los barranqueños que una forma de hacer la lucha por las reivindicaciones sociales es la política. Perfecto. Porque siempre se acostumbraba a la protesta, a la pedrea, etcétera, que momentáneamente producía algunos efectos, pero que no eran duraderos. Mientras que el poder político sí permitía hacer oír la voz de nuestros paisanos de manera permanente y en los centros de poder, que era donde realmente se tomaban las decisiones. Listo. Un segundo, vamos a una pausa. Recordemos a quienes nos ven por Facebook Live, estas boletas son para Salsa Fest, uno de los mejores eventos de salsa del año en Barranca Bermeja. Estas son para ustedes, simplemente escríbanos en Facebook Live y las tienen suyas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Paz y amor, donde todos debemos estar juntos sin importar nuestras diferencias. Por eso quiero que celebremos juntos estas fiestas y vivamos una Navidad llena de paz y alegría. Y que este 2019 esté lleno de prosperidad y amor para toda Barranca Bermeja. Soy Elaine Jiménez Becerra y junto a mi familia les deseo una feliz Navidad y un próspero 2019. El mejor regalo que podemos brindar a Barranca Bermeja es el compromiso de recuperar la ciudad. Por eso, celebremos esta Navidad convencidos
que si trabajamos todos unidos, el año nuevo será de buenas noticias para todos. Queremos desearles una feliz Navidad y un 2019 lleno de prosperidad. Si me ven, voy camino de... Este 21 y 22 de diciembre llega Salsa Fest. Salsa Fest. Salsa Fest. Un evento para toda la familia barranqueña. Compra tu boleta y disfruta de 2 días de mucha salsa, baile, música, encuentros de melómanos y coleccionistas, muestras artísticas, audiciones, mercado cultural, showcase, conciertos en vivo. Porque la salsa es un estilo de vida. No te puedes perder Salsa Fest en el Club Infantas. Veo a Oscar ahí en ese comercial y digo, vaya, qué sabor. Vea, las boletas de Salsa Fest. A propósito, doctor José Aristides Andrade, a quien tenemos como invitado, ahí vimos en el video a su hija, Claudia Andrade, interpretando los villancicos en el saludo navideño. Gracias al auspicio de ella, pues estamos también en este programa. Me dicen que ella es precandidata o candidata. Tíreme la chiva. Bueno, Claudia ha tenido siempre preocupaciones políticas, muy de manera especial preocupaciones muy ligadas al desarrollo de Barranca Bermeja. Pues, además no es un secreto, ella estuvo de concejal un periodo aquí en Barranca Bermeja, renunció en el último año de esa curul de concejal para aspirar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Hizo una propuesta muy interesante y no logró el cometido, y posteriormente en el 2011 estaba tratando de incursionar nuevamente en una contienda electoral por la alcaldía de Barranca Bermeja, cuando desafortunadamente sufrimos un desplazamiento forzado a causa de un montaje judicial. Eso lógicamente truncó su interés de poner su nombre a consideración de los barranqueños, con el ánimo estricto de servirle a la ciudad y de rescatarla. Habían dificultades en Barranca Bermeja y ella pensaba que se podían hacer mejor las cosas. Hoy está, por petición de muchas gentes que creen en ella y sobre todo que la vieron actuar como concejal, su preocupación porque las cosas se hicieran bien en la ciudad, por que no campeara la corrupción, además que al parecer el motivo del montaje fue precisamente por algunas actuaciones que ella tuvo en defensa de los intereses de los barranqueños, y esa preocupación y ese interés en servirle a la ciudad pues no ha desaparecido, pero lógicamente eso va a depender mucho de la aceptación que se observe sobre las propuestas que ella pueda plantear. Está haciendo un proceso de acercamiento con las comunidades, en fin, y yo le he dicho, pues hágale, usted es capaz, acaba precisamente de enfrentar con éxito un reto bravísimo, como fue el de hacer mi defensa durante 7 años y medio, y no se arrugó, mostró talante, berraquera, y eso yo creo que lo puede poner al servicio de Barranca Bermeja, sobre todo en el rescate de la ciudad, porque en el tiempo que he podido recorrer los diferentes barrios, comunidades de Barranca Bermeja, he podido apreciar que hay una gran desesperanza entre mis paisanos, que hay una queja reiterada donde quiera que vayamos de que se observa un abandono y una ingobernabilidad,
y como si la ciudad estuviera secuestrada. Y bueno, yo creo que eso no depende sino de los barranqueños, rescatar la ciudad. Bueno, tíreme esta chiva aquí entre los dos, eso no lo va a saber nadie. ¿Qué tanta influencia tiene usted o puede tener en Claudia Andrade? Hombre, Daniel, la influencia en Claudia Andrade la tuve como su padre durante su formación. Me preocupé porque ella adquiriera valores entre otras cosas que me transmitieron mis padres a mí. Por ejemplo, la honestidad, el decir siempre la verdad, el aborrecer lo corrupto, la preocupación por las necesidades de nuestro prójimo, de quienes sufren, no ser indolentes. Y algo que yo le enseñé, y es que tanto la profesión como el poder que uno maneje debe cumplir siempre una función social. Esos principios los tiene ella muy acentuados y siempre los ha puesto de presente en su actividad política y profesional. De ahí en adelante ella ha caminado sola. Yo me reía de quienes cuando ella llegó al consejo decía que ella iba a ser una monigote allá, un títere que yo iba a manejar, y resulta que le dio sopa y seco a muchos y yo ni siquiera tuve que asomarme allá, porque lógicamente ya algunas cosas me las consultaba, pero a manera de asesoramiento, pero su actuación... Más no que usted influyera en su actuar. No, en absoluto, porque ella tiene unas convicciones y ha sido muy independiente desde siempre de todas estas cosas. Ella hizo la universidad en Barranquilla y allá permaneció sola. Y luego se fue a Boston a estudiar inglés y allá sola se defendió. Y en Chile hizo un posgrado y se defendió sola. Y hay una anécdota que yo quiero comentar aquí. En el desafortunado trance que me tocó vivir, me lo contó después ella y otros parientes, se instauró un proceso penal contra la persona, el bandido que me calumnió y que cometió fraude procesal. Estamos hablando de Mario Mejía Jaime, el panadero, conocido como el panadero. Entonces lo llamaron a juicio en Bucaramanga por ese delito de fraude procesal y calumnia y falso testimonio, perdón. Y entonces un buen día no se podía hacer no se podía adelantar el juicio porque no había un defensor del señor panadero, y entonces ella hizo que la Defensoría del Pueblo mandara a un defensor público y llegó el coordinador de defensores, y el tipo cuando vio al panadero se asustó y le dijo: doctora, usted es la que necesita un abogado para su defensa. Y le dijo ella: no, yo no necesito abogado para defenderme, es ese bandido que está allá, que necesita a alguien que le defienda sus derechos y por eso lo hemos llamado a usted. Y el tipo le dijo: pero usted no le da miedo, ese tipo es peligrosísimo. Y ella le dijo: yo que le voy a tener miedo a ese badulaque. Bueno, ese es el talante. Ah, bueno, es decir, entonces aquellos comentarios, y perdón que utilice esta expresión, cuando la campaña del hoy presidente Duque y la oposición ha reiterado en que Duque es, como decir, el monigote del senador Uribe, y decían: no, es que Duque es a Uribe como Claudia Aristides. Entonces no puedo hacer esa comparación. No, en absoluto. Aquí hay un recorrido, ya hay una actividad desarrollada que le ha permitido a ella mostrar su talante, mostrar su capacidad, y yo pienso que está suficientemente capacitada, si la gente lo quisiera, para dirigir los destinos de la ciudad y para sacarla adelante, sacarla del atolladero en que se encuentra,
Pero lógicamente eso sí no depende sino de la misma gente, porque es algo que se está diciendo no solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional. Por ejemplo, el problema de la corrupción. No hay forma de pararla si la gente persiste en, por ejemplo, elegir a los mismos que la han defalcado. Lo que el Papa decía en su homilía, yo diría que más que dirigido a quienes gustan de las prebendas, del boato, de la riqueza, más bien porque ellos al fin y al cabo ya tienen esos vicios, esas costumbres, y van a tratar de utilizar el poder político para seguir en la misma francachela. El mensaje, pienso yo, que está más dirigido a quienes eligen, que tienen la posibilidad, conociendo esos vicios, de cortarlos. Y cortarlos es sencillamente negar el respaldo. Perfecto. Lastimosamente el tiempo en televisión es oro, ya hemos dado por terminado, pero yo lo voy a, aquí inmediatamente lo voy a meter en un problema. Estas boletas valen cada una 10.000 pesos, yo no sé cómo va a hacer usted, pero entonces a nombre de Claudia Andrade vamos a ver que estas boletas queden en los televidentes nuestros que nos están viendo por Facebook Live. Gracias, doctora. Bueno, ya tocará y espero, Daniel, que me vuelva a invitar, porque yo creo que tenemos muchísimo que hablar y todas estas cosas de la historia de esta ciudad. En lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades políticas y de los desarrollos administrativos en el sector público. Sí, hay mucha tela que cortar. A ustedes, muy buenas noches. Azul Celeste by Jennifer Gallego, una boutique